Les habla la doctora Esther Chirinos, internista reumatólogo, doctora en ciencias médicas, docente de pregrado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Durante esta sesión académica revisaremos la historia clínica, un apasionante documento que nos permite lograr más de la mitad del abordaje diagnóstico cuando estamos a la cabecera de un paciente y que posteriormente a su elaboración nos va a permitir, aparte del diagnóstico, hacer el abordaje terapéutico, de seguimiento y educativo. Así que iniciemos esta sesión académica. Tal como afirmó Hipócrates, el ejercicio de la medicina se asimila al arte. El oficio es duro y el arte difícil. La medicina se basa en la ciencia, que tiene que probar y comprobar, que es fría, estricta y precisa. El arte, en cambio, expresa emociones y sentimientos. Es amplio, carece de límites. El científico debe ser exacto y seguro. El artista se desenvuelve dentro de la amplitud. La práctica médica, la aproximación del conocimiento científico al paciente, precisa del arte médico como el vehículo y el estilo necesario para una buena aplicación y del conocimiento de la ciencia. Por lo tanto, la medicina cura en una tercera parte de los casos, alivia en las 2/3 partes y consuela en todos los casos. Conocida frase. La relación médico-paciente juega un papel realmente importante, ya que es fundamental para ofrecer una asistencia médica de alta calidad, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. La relación entre el médico y su paciente es una de las bases de la ética médica contemporánea. Y se dice, o dice Galeno, que cura mejor quien tiene la confianza de su gente. Una buena historia clínica es el secreto para adentrarnos en el mundo del paciente y extraer una información vital en su propio beneficio. Y comienza en esta relación con saber escuchar. La historia clínica es un documento legal de la rama médica que surge del contacto entre un paciente y un profesional de la salud, donde se recoge toda la información relevante acerca de la salud del paciente, de modo que se le pueda ofrecer una atención correcta y personalizada. Se recogen o se registran los datos biográficos, las condiciones de salud del paciente. Se establecen en el registro escrito las problemáticas encontradas, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en la atención del paciente. La historia clínica es un documento privado y de obligatoria realización. El documento de la historia clínica nos va a permitir tener funciones desde el punto de vista asistencial, dado que permite la atención continuada a los pacientes por distintos equipos. Todo está recogido. Labores docentes y de investigación. Permite la realización de estudios, tanto de investigación como epidemiológico, y evaluar la calidad asistencial, la planificación y la gestión sanitaria. Y desde el punto de vista legal, se utiliza en aquellas situaciones jurídicas que se requieran. Por ello, la historia clínica debe ser realizada con rigurosidad, relatando todos los detalles necesarios y suficientes que justifiquen el diagnóstico y tratamiento con letra legible. Debe tener un formato unificado
tiene que ver una ordenada colocación de los documentos y hacer posible una unificación en el tipo de historia a realizar. Narrativa, cronológica, es la más utilizada en los hospitales y orientada por problemas, así como lo vamos a hacer. Recuerden, todo debe estar consignado en ella. Por ejemplo, se prescribió tal medicamento, no se cumplió, puesto que no se disponía de él dentro de la institución y los familiares no contaban con recursos económicos. Todo debe ser recogido. Modelos de historia clínica. Vamos a ver 3 tipos. La tradicional o cronológica es la versión más completa, que es la que ustedes van a tener en sus manos. Es la que utilizan los hospitales. La orientada por problema se utiliza en el ámbito ambulatorio, inicialmente es en atención primaria de salud, pero nosotros lo utilizamos también dentro de la historia tradicional o cronológica porque nos ayuda muchísimo a trabajar de una manera organizada. Y la protocolizada para situaciones concretas, con preguntas cerradas, datos puntuales, que son creadas en unidades de estudio específicas para fines precisos. Por ejemplo, emergencia, cuidados intensivos, de investigación. Básicamente, la historia clínica en la actualidad tiene 2 tipos de soporte: papel o electrónico. El papel, una serie de formularios que se ordenan en una carpeta, y la electrónica es la almacenada en computadores u ordenadores mediante la utilización de programas informáticos. En esta diapositiva podemos recordar la estructura o contenido de una historia clínica, sus secciones. Vamos a ir revisando lo más importante de ellas. Cuando realizamos la historia clínica, tomamos los datos de identificación de nuestro paciente y pasamos a recoger el motivo de consulta. El motivo de consulta puede estar un poquito enmascarado porque existen estímulos y atrotrópicos. Algo que el paciente considera que es lo más importante, que lo lleva a consultar. Lo voy a hacer 2 ejemplos. El paciente tiene 4 semanas, tiene fiebre, pérdida del apetito, a lo mejor pérdida de peso no cuantificada, le queda la ropa más grande, y en el día de ayer presenta 8 vacaciones diarreicas. Hoy se levanta muy débil y por lo tanto va a consultar. Entonces lo que va a relatarle es que ayer presentó 8 vacaciones diarreicas y está allí por la debilidad de hoy, producida por lo de ayer, cuando la enfermedad comenzó 4 semanas atrás. Por ejemplo, en las enfermedades virales, como la que estamos viviendo en estos momentos, frente al SARS-CoV-2, hay un periodo de incubación de la enfermedad, luego viene el periodo presintomático y luego el sintomático. Y luego, además de que se presentan los síntomas, de acuerdo al tipo de paciente, van a esperar aún más para ir a consultar. Supónganse que él comenzó con debilidad, cefalea, dolor en el pecho, malestar general, fiebre. Él no fue a consultar, pero en el día 6 siente disuria y persiste la fiebre. Entonces llega a la emergencia y les dice que viene por disuria, ardor al miccionar y fiebre. Entonces ustedes creen que es una infección urinaria y es una disuria febril en el contexto de una enfermedad viral con compromiso multisistémico. La enfermedad actual es la sección más importante de la historia clínica, la narración de la situación de salud que trae al paciente a la consulta o a la emergencia. Este relato inicia el razonamiento clínico y por ello debe seguir una secuencia lógica que describe en primera instancia quién es el que presenta los síntomas y luego las situaciones que pudieron desencadenarlos. Entonces, por ejemplo, masculino de 50 años de edad,
diabetes tipo 2 e hipertensión arterial de 8 años de evolución en tratamiento regular. Utiliza un orden cronológico que incluya fechas de inicio, evolución y su estado en el momento de la anamnesis. Y caracterizar el síntoma o signo. Se debe determinar la localización, la irradiación en el caso de dolor, el carácter o localidad de la intensidad y severidad, factores que lo mejoran o agravan, el carácter temporal, es decir, si es continuo o intermitente, y los síntomas y signos que lo acompañan. Duración completa del episodio, forma de comienzo, indagar sobre la fecha de comienzo, horario, si se instala de forma gradual o súbita, cuáles son los factores precipitantes, emociones, ejercicio, la fatiga, las funciones orgánicas, el embarazo, el medio ambiente, factores físicos como el calor o frío, traumatismo, esfuerzo, infecciones, exposiciones a toxinas, alergias. Determinar la progresión, si ha progresado para mejorar, para empeorar o no ha tenido cambio. Describir todas las medidas terapéuticas utilizadas desde el inicio de este proceso de enfermedad, tanto de tipo medicamentosa como no farmacológica, y registrar el nombre de todas las drogas utilizadas, cantidad, duración del tratamiento, resultados y eventuales efectos secundarios. En esta sección de enfermedad actual se precisa qué le ha pasado al paciente y se mencionan en forma ordenada los distintos síntomas que la persona ha presentado. ¿Qué preguntas debemos hacer? Consiste en realizar al paciente o a terceras personas, si es necesario, una serie de preguntas lógicas y ordenadas, con el fin de investigar hechos, circunstancias, datos referentes al presente y pasado de la salud o enfermedad, y para obtener datos útiles para diagnosticar y tratar al paciente. Constituye una conversación entre el médico y el paciente, durante la cual se realizan preguntas en relación con la salud actual del paciente y qué la deterioró. En la medida en que el médico o el alumno han estudiado más, se investigan los síntomas según cómo hay relación entre ellos. Por ejemplo, si una persona presenta tos, se investiga si además presenta fiebre, si la tos es productiva o no, características de la expectoración, cuál es el patrón de la fiebre, si hay o no disnea, cuáles son las características de la disnea, si tiene dolor pleurolítico o en puntada de costado. Y es muy importante dejar constancia de las distintas manifestaciones que no están presentes y que pueden acompañar a la enfermedad. Esto se conoce como negativos pertinentes y se debe recoger que la tos no produce cianosis, es decir, en negativos pertinentes colocamos cianosis porque no lo presentó y emesis porque no lo presentó. Esa palabra no denota negativo pertinente y no debe colocarse ni la cianosis ni la emesis en la enfermedad actual, en donde se recoge todo lo positivo que presenta el paciente. Seguimos con enfermedad actual. La información se organiza de manera cronológica. El relato bien realizado y que sea fácil de entender. Veamos dos ejemplos. Una persona llega a la emergencia con una hemorragia digestiva. El paciente presentó en las últimas 12 horas, alrededor de las 10 de la noche, una evacuación de color negro, de consistencia pastosa, de olor intenso. En la madrugada presentó otra evacuación de similares características. Al colocarse de pie el paciente se mareaba, sentía que no podía mantenerse en sus propias piernas y presentaba palpitaciones, taquicardia. Negativos pertinentes: dolor abdominal, ingestión de antiinflamatorio no esteroideo, ingestión de aspirina. Otro ejemplo:
paciente masculino de 40 años de edad, diabético tipo 2 en tratamiento con hipoglicemiantes orales y dieta, que desde hace 3 días presenta ardor al orinar. Colocamos disuria, poliuria y la orina es de color intenso y turbio, concomitantemente dolor lumbar derecho. Además refiere fiebre precedida de escalofríos cuantificada en 38 grados centígrados que cede a la administración de 1 gramo de acetaminofén para reaparecer. Negativos pertinentes: hematuria, secreción por la uretra, dolor abdominal. Sobre la base de estos ejemplos se pueden hacer las siguientes observaciones. Primero, utilizar un lenguaje técnico adecuado o adecuar lo que el paciente expresa a un lenguaje técnico. El paciente dice dolor al orinar, ardor al orinar, pero nosotros diríamos disuria, orinar muy seguido por poquito, poliuria. En segundo lugar, las manifestaciones se deben relatar en la secuencia y en los días que se presentan. Cronología. Tercero, es conveniente, antes de comenzar a relatar las manifestaciones de la enfermedad actual, citar la historia médica personal pasada. Por ejemplo, se trata de un paciente diabético tipo 2 en tratamiento. Y esta parte, luego de antecedente, se va a desarrollar con mayor detalle. Antecedentes médicos personales. Cuarto, los datos que se colocan en la enfermedad actual deben ser objetivos y no prestarse a interpretaciones erradas. Tampoco se deben mencionar diagnósticos en la enfermedad actual. Seguimos con la anamnesis. En esta oportunidad vamos a revisar parte de por anamnesis por aparatos y sistemas. Aquí vamos a hacer la revisión de órganos y sistemas que tiene por finalidad completar esa información que pudiera haber pasado por alto durante la descripción de la enfermedad actual y que merecerá conductas diagnósticas y terapéuticas. Es conveniente hacerse un orden de preguntas para no perder información. Se pregunta por síntomas, signos de piel, llevar un orden, ¿no? A algunos les gusta de cabeza a pie o cefalocaudal y a otros de pie a cabeza. Como ustedes quieran, pero un orden. Generalmente piel, cabeza, ojos, oído, nariz, senos paranasales, cavidad oral, cuello, ganglios, mamas, aparato cardiorrespiratorio, digestivo, urogenital, endocrino, extremidades, sistema nervioso central y periférico y hematopoiesis. En los antecedentes personales debe suscribirse toda aquella información determinante del estado de salud desde una mirada biográfica y psicosocial. Tipo de vivienda, servicios, acceso, de educación formal y grado alcanzado, tipo de alimentación, actividad física, antecedentes gineco-obstétricos, sexualidad, sueño, viaje, vacunación del adulto, seguridad vial, caídas, visión, audición, control de patologías prevalentes. En la parte de patológico, registrar en detalle el momento del diagnóstico de cada uno, el tratamiento recibido. En la parte quirúrgica, el procedimiento, fecha y complicaciones, antecedentes alérgicos, muy importante, tóxico, el uso de drogas ilícitas. En los antecedentes familiares, todas aquellas enfermedades que pueden tener una vinculación hereditaria o genética con el paciente, interrogar sobre padres, abuelos, toda la familia. De este panorama planteado se establecerán caminos, vías de métodos complementarios y terapéuticos. Recordar que todo aquello que aparezca en la revisión de órganos y sistemas que tenga inicio reciente conjunto con lo que habíamos anotado como enfermedad actual, si vemos que tiene relación con la enfermedad actual por ese inicio tan reciente, debe ser excluido de la revisión de órganos y sistemas y colocado dentro de la enfermedad actual. Tengan mucho cuidado allí y no repetir. Veamos ahora la parte de examen físico general. El paciente debería estar o visualizar que su deambulación es normal, que tiene una posición
activa sin alteraciones, evaluar la fase, el estado de conciencia, el estado de orientación, cuáles son las características de su constitución y no olvidar los signos vitales, el cálculo del índice de masa corporal. Para ello requieren de peso y talla, las características de la piel y van buscando poco a poco todo lo que va referido en la diapositiva. Las próximas 4 diapositivas son también referentes a examen físico. En la primera tienen toda la parte de cabeza. Si ustedes quieren hacen el fondo de ojo aquí o lo dejan para la parte de pares craneales. Luego viene cuello, no olviden el pulso venoso. Tórax la van a dividir en pulmones y corazón, o respiratorio y cardiovascular, pero divídanlo por favor. Y en cada parte van a hacer los 4 pasos semiológicos: inspección, palpación, auscultación y percusión. Es necesario ir mencionando lo que se encontró en cada uno de estos pasos. Corazón, no olvidemos de escribirlo muy bien, muy bien. Sigamos con abdomen. Recuerden hacer la hepatometría. Existen escalas para la medición de hígado y de vaso. Y bueno, y los riñones. Luego continuamos con columna y extremidades. El examen neurológico, siempre conciencia y estado mental. Pares craneales, uno a uno. Allí van a encontrar en la siguiente diapositiva el esquema y van a describirlo normalmente si no están enfermos. ¿Y por qué? Porque deben practicar cuál es el examen físico normal, así en cada órgano. ¿Para qué? Cuando aparece algo patológico, van a ir aprendiendo también a describirlo. Entonces, neurológico, conciencia y estado mental, pares craneales, la parte motora y la parte sensitiva. Y su esquema bien detallado de los pares craneales. Impresión diagnóstica y listado de problemas. En función de los síntomas y signos recogidos hasta aquí, vamos a conformar los síndromes y vamos a establecer un listado de problemas que deben ser jerarquizados en función de su urgencia, necesidad de resolución, tiempo de resolución. Esta instancia en la entrevista con el paciente es el verdadero razonamiento clínico y una habilidad que debe ser puesta en valor por el médico y el estudiante, otorgándole el tiempo necesario para pensar acerca del paciente y las situaciones por resolver. Este abordaje sindromático nos va a permitir establecer las vías de métodos complementarios y terapéuticos, los caminos de resolución. Recuérdense que los problemas pueden ser agudos, menos de 2 meses, subagudos, 6 semanas a 6 meses, o crónicos, más de 6 meses, pudiendo estos últimos no requerir acciones nuevas durante la hospitalización, pudiendo. Los métodos complementarios, el número, disponibilidad y precisión de los exámenes complementarios han llevado a confiar y apoyarse en ellos para la solución y definición de los problemas clínicos. Las pruebas no son perfectas y pueden en ocasiones enfermar a un sano o no detectar una patología. Es de suma importancia en la evaluación de los resultados obtenidos tomar en consideración las limitaciones de dichos estudios. La medicina basada en la evidencia ha aportado su cuota de utilidad en el reconocimiento del valor diagnóstico de los resultados o datos. Cuando uno dice voy a elaborar el diagnóstico, ¿qué es diagnóstico? Es la acción y el efecto de diagnosticar. Es el proceso de reconocimiento, de análisis, de evaluación de una cosa o de una situación para determinar su tendencia. Es leve, es una afectación moderada, es grave, está gravemente enfermo, tengo que actuar ya, no puedo perder un segundo, tengo que solucionar un problema, tengo que tomar acción.
Esta palabra viene del griego diagnósticos. La eficacia diagnóstica del doctor era ampliamente reconocida por sus colegas. Esto es algo, ese doctor hace unos diagnósticos espectaculares. Claro, ese doctor estudia mucho, ese doctor se sienta, reflexiona y claro, lo ha hecho tantas veces que su experiencia le permite hacer el diagnóstico como un proceso matemático o como un cuento, con una facilidad increíble. En medicina se llama diagnóstico médico o propedéutica clínica al procedimiento mediante el cual se identifica una enfermedad, un síndrome o un estado de salud del paciente. Una enfermedad, un síndrome o un estado de salud del paciente. Es un juicio clínico mediante el cual se dictamina el estado de salud de una persona. El diagnóstico médico es fundamental para determinar el camino a seguir, para complementar ese diagnóstico, para decidir el tratamiento que recibirá y para decidir su pronóstico. ¿Cuál es la diferencia entre síndrome, enfermedad, etiología? Síndrome es un conjunto de síntomas y signos conocidos e identificados que pueden tener una o varias causas. Síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, síndrome de insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, infección respiratoria baja. Ese concepto está elaborado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es enfermedad? Es algo, es un cuadro clínico que tiene una causa biológica y que genera cambios reconocibles en el organismo. Altera el estado de salud de la persona. A veces no conocemos la causa de eso que está deteriorando la salud del paciente y por eso colocamos de etiología a definir hasta que estamos seguros y le ponemos el nombre y el apellido. Y etiología es la ciencia que estudia la causa u origen de una enfermedad. La etiología es así como el motor de búsqueda para entender las causas de las enfermedades. Se encuentran que estas se explican en términos de causa y efecto, y no como un conjunto de interrelaciones multifactoriales que intervienen en la génesis de la enfermedad. El término etiología es de origen griego, aitología. Aitia, causa, logos, estudio, ia, cualidad. Etiología. Por ejemplo, el síndrome de insuficiencia aórtica se produce porque la válvula aórtica no se puede cerrar durante la diástole, entonces esto determina una regurgitación de sangre de la aorta al ventrículo izquierdo, que el clínico lo reconoce con unos signos: pulso saltón, presión arterial diferencial muy alta, pulso capilar, danza carotidia, cardiomegalia, o sea, un ápex desplazado hacia la región axilar izquierda, el choque del ápex es muy amplio y hay un soplo holosistólico aórtico. Todos estos signos dependen del hecho de que la regurgitación que permite la válvula aórtica enferma incrementa el volumen diastólico del ventrículo izquierdo, lo que dilata el ventrículo y produce ese choque amplio, extenso, en cúpula, que aumenta el área de matidez cardíaca y permite ver movimientos precordiales. Entonces el volumen de eyección sistólico es masivo y bueno, y se genera una condición hemodinámica que uno la capta como la danza carotidia, el pulso saltón y bueno, y todos esos signos que conocemos. Por el solo hecho de que la válvula no cierra la cámara arterial y la sangre regurgita. Hay muchos signos más. Lo que quiero decirles y que están allí es que todos estos fenómenos forman un fenotipo, una fenomenología generada por el solo hecho de que la válvula no cumple con la función de cerrar en la protodiástole. Y el mecanismo de no cierre genera las expresiones, los fenómenos, las manifestaciones
que se darán siempre que esa válvula aórtica no cierre. Ahora, las causas, entonces es el síndrome. Pero ¿cuáles son las causas que determinan todo esto? Varias. Puede ser que sea una aortitis sifilítica, una endocarditis bacteriana, una aorta bivalva congénita y otras muchas causas que las miran allí en el cuadro. Entonces, esto les permite diferenciar cuando uno dice diagnóstico sindromático, que dirían síndrome de insuficiencia aórtica, y luego diagnóstico etiológico. Si es una endocarditis bacteriana, entonces el etiológico es la endocarditis bacteriana. La fibrilación auricular es quizás la arritmia cardíaca más frecuente en la población y la que más consultas y hospitalizaciones conlleva por las complicaciones que ella causa. Tenemos que aprenderla a manejar. En la primera gráfica vemos los órganos que pueden estar comprometidos. En la segunda, una lista de causas de fibrilación auricular de índole cardíaco y de índole sistémico. Entonces, esto es lo que le queremos decir. Como uno puede decir la fibrilación auricular como un diagnóstico sindromático, fibrilación auricular, y luego uno busca la causa que la genera. Entonces la causa sería el diagnóstico etiológico. Y ahí tienen otra lámina en donde están las causas, la etiología más frecuente de fibrilación auricular y la etiología menos frecuente de fibrilación auricular. A veces les llega un paciente con una enfermedad cerebrovascular, pero a lo mejor el detonante fue una arritmia. A lo mejor ese paciente era hipertenso, quizás ya tiene criterios de una cardiopatía hipertensiva, no estaba tomando tratamiento y bueno, presenta una arritmia, un trastorno del ritmo, una FA. El paciente emboliza y nos llega con un cuadro de una enfermedad cerebrovascular que la vamos a clasificar y que vamos a tomar decisiones desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista diagnóstico, para precisar y en base al perfil temporal y la topografía, podemos decir qué tipo de enfermedad cerebrovascular es. Entonces, allí la enfermedad cerebrovascular podría ser el diagnóstico sindromático y luego el etiológico, pues vamos a ver que era un paciente con antecedentes cardiovasculares y con una arritmia. Entonces tendremos un diagnóstico sindromático y un diagnóstico etiológico. Generalmente el diagnóstico sindromático es uno solo. Generalmente todos los signos y síntomas que presenta el paciente responden a un solo síndrome. Y puede ser que la historia médica personal en este paciente sea que tenía hipertensión, hizo la FA y llegó con la enfermedad cerebrovascular. Entonces tienen que sentarse y reflexionar. A veces les llega un paciente con un síndrome febril. El síndrome febril puede ser agudo, prolongado. Entonces, síndrome febril prolongado, por ejemplo. Y entonces ese es el diagnóstico sindromático. Y vamos a buscar la causa, a lo mejor es una tuberculosis, una enfermedad granulomatosa, una enfermedad neoplásica. Entonces es el diagnóstico etiológico, esa es la enfermedad causal del diagnóstico sindromático. La insuficiencia cardíaca es un diagnóstico sindromático y tiene cualquier cantidad de clasificación, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista anatómico. Plan de trabajo. En el plan de trabajo, en esta sección, vamos a detallar los planes de diagnóstico, terapéutico, seguimiento y educativo para resolver los problemas listados. Es de sumo interés la unificación del orden o secuencia de las indicaciones
Y esto es de gran impacto en la calidad de atención, no solo de los médicos, sino de todos los integrantes del equipo de salud, llámese enfermería, farmacia, auditoría, etc. Por ejemplo, un plan terapéutico, actividad, reposo absoluto, relativo, etcétera, de cúbito, dietas, interconsultas, estudios solicitados, preparación del paciente, control de signos vitales, horario, plan de hidratación, medicación analgésica, medicación con dosis, vía de administración y horario, entre otros. En el plan diagnóstico, los estudios paraclínicos a seguir. En el plan de seguimiento, los paraclínicos que aún no se han realizado desde el momento de diagnóstico y los nuevos que se necesiten durante el seguimiento. Y describir los inconvenientes de por qué no se han realizado. Y en el plan educativo se programan los minutos de educación diaria que permiten explicar la enfermedad y su tratamiento de la manera más sencilla. En evolución nosotros utilizamos el formato para registrar lo sucedido con un paciente entre un y otro día o momento del examen o entrevista de seguimiento. Es el sistema SOAP. S de subjetivo, O de objetivo, A de apreciación, de análisis y P de plan. En subjetivo van los datos del interrogatorio, impresiones subjetivas expresadas por el paciente. Eso que le preguntamos día a día. En el objetivo registramos datos positivos del examen físico de ese día y los resultados de los exámenes complementarios que van llegando. Por eso se llama objetivo. En la apreciación diagnóstica, análisis, enunciado del problema, va pues generalmente, aquí deberían de ir los diagnósticos sindromáticos, pero normalmente lo utilizamos para los diagnósticos o para anotar alguna nota o interconsulta o algo, pero en realidad eso es lo que va. Y en plan, pues la planificación de las consultas que se tomarán. Las notas de evolución deben ser breves, se deben realizar cada vez que el médico o profesional de la salud ven al paciente. Cuando se hace una nota de evolución, no es necesario evolucionar todos los problemas activos, sino aquellos que descompensan el estado de salud actual del paciente, los que descompensan, los que los mantienen hospitalizados. Y se puede evolucionar los problemas por separado o tomar 2 o 3 problemas y evolucionarlos en forma conjunta. Otras partes de la historia clínica. El resumen de ingreso, el resumen del caso, lo más completo antes de ingresar, que se realiza e incluye enfermedad actual, antecedentes de importancia, examen físico de relevancia y todo en relación con el motivo y diagnóstico de ingreso y que reflejen los cambios que deterioran la salud del paciente al ingreso. Debe incluir además los paraclínicos realizados en ese momento. Nota de sala a las 24 horas. Es una nota muy minuciosa y detallada que incluye una historia clínica perfeccionada en relación con la del ingreso y además el examen físico de ese día con todos los paraclínicos realizados y con los planes de trabajo muy bien elaborados. Yo recomiendo estudiar para realizar esta nota. Queda la epicrisis. En esta instancia, el médico utiliza todo el razonamiento clínico para hacer una síntesis de todo lo ocurrido, desde el ingreso del paciente hasta el alta o fallecimiento o traslado a otro servicio. Esto sería la nota de traslado. Deben consignarse todos los datos que hacen a la historia y biografía de quien fue internado, el motivo de la consulta, los resultados de los métodos complementarios relevantes, las intervenciones terapéuticas, las respuestas a las mismas. Se describe aquí también la situación al momento del egreso o del traslado y el plan ambulatorio a seguir si está egresando. Es fundamental que en esta instancia el médico pueda establecer diagnósticos sindromáticos y etiológicos, aunque estos difieran de los planteados al ingreso del paciente. Esto es un arte,
Pero lo mejor que nosotros le podemos enseñar en medicina interna es dominar un camino común. Qué bonito es ver mañana un cirujano que está en pabellón y sabe ver el trazado de su paciente y comenta con el anestesiólogo y toman decisiones. Hay una arritmia. Qué bonito es ver un cirujano que interpreta perfectamente una radiografía de tórax, o que sean obstetras e igual se defiendan con su radiografía y sus electros perfectamente y su excelente historia clínica. Por eso, como dice Benjamin Franklin, invertir en conocimiento siempre va a producir los mejores beneficios. Nunca dejes de aprender algo nuevo todos los días. Descubrir cosas nuevas es una gran manera de mantener el interés por la vida, y el conocimiento que llega puede romper muros que antes parecían indestructibles. Y esta me encanta. Luces, cámara, acción. La vida es mejor para aquellos que hacen lo posible por tener lo mejor. Un entrenador deportivo muy estudioso, John Wooden. ¿Quieres buenos resultados? Pues planea buenas estrategias, esfuérzate por alcanzar no cosas medianas, sino cosas excelentes. Entonces, proponte hacer una excelente historia clínica. Para finalizar, quiero decirles que nadie conoce mejor la historia clínica que el propio paciente. Así que, por favor, escúchalo. Y muchísimas gracias por su atención.